¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz 1 de mayo para Kennedy. Para mí es un placer que nos acompañen durante esta hora de edición. Qué mejor que trabajar el Día del Trabajador y acompañarlos también a todos ustedes en sus casas en nuestra mesa de análisis hoy, 1 de mayo. Y vamos a iniciar con información porque hoy tuvimos un día bastante lluvioso. Al menos aquí en el gran área metropolitana pasó lloviendo todo el día y esta llegada de las lluvias ha generado pues cabezas de agua o avalanchas en el río Desagüe. Esto es en Bajos del Toro, donde cada vez son más impredecibles. De hecho, Nati, desde bien temprano empezó a llover en las zonas altas de los cantones que están en ese momento en alerta naranja por la situación del volcán Poás. Estamos hablando de Grecia y Sarchí, y esto provocó que, por ejemplo, un equipo de Extra Noticias viviera de primera mano cómo en cuestión de 3 minutos la situación del río cambiara por completo. Así de fácil y rápido cambia el cauce del río Desagüe en Bajos del Toro de Sarchí. Este jueves 1 de mayo, así encontramos la condición del río Desagüe en Bajos del Toro, en el cantón de Sarchí. El caudal está bastante bajo, sin embargo hay mucho arrastre todavía de material del macizo alajuelense. Esta condición podría repetirse en al menos 3 ríos más de esta zona, de acuerdo a los análisis de los científicos y también a los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias. En este caso fue cuestión de 3 minutos para que una cabeza de agua bajara con fuerza. Doña Carmen Gómez es una vecina de Heredia y quien fue testigo de cómo cambió el río de un momento a otro. Sí, nosotros precisamente venimos de este río en otra parte y era totalmente suavecito, todo calmado, nada más estábamos viendo la ceniza y ahora nos sorprende la cabeza de agua que se vino. Pues bonito de la zona disfrutarla, pero con estas medidas, ¿no? Exactamente, sí, así con cuidado. Las primeras lluvias de este inicio del mes facilitan el arrastre de la ceniza del Poás depositada en donde nace el río. Evite ingresar al cauce, recomiendan las autoridades tomarse fotografías o incluso sacar el lodo volcánico, porque esto puede salir mal. Antes llegamos y estaba más bajo y ahora vemos que se llenó un poco más. Sí, pero todo bien, no hay ningún problema. Normalmente es así, baja un poquillo de alguna cabeza de agua, pero no todo. ¿Están bien informados ustedes, tranquilos entonces? Sí, señor. Esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, un grupo de científicos de Canadá, junto con personal del Oxicol, estuvieron midiendo con un dron especial las temperaturas en el cráter, así como el flujo de gases y el flujo de calor a través del cráter, principalmente el flujo de calor y temperaturas. Se debe recordar que los cantones de Sarchí y de Grecia siguen bajo la alerta naranja por la erupción del volcán Poás. Iniciamos con los sucesos del día porque la supuesta venta de un vehículo se convirtió en el escenario de un homicidio en Quircot de Cartago. Bueno, y los expertos vuelven a recordar a la gente ser un poco más desconfiados en este tipo de ventas porque son blancos fáciles para la delincuencia. La negociación de un vehículo le habría costado la vida. La víctima tenía 32 años de edad. Lo asesinaron este miércoles en urbanización El Atardecer, Quircot de Cartago. Al llegar al lugar se valora un paciente masculino aproximadamente unos 32 años, el mismo con una herida de arma de fuego a nivel de tórax, ya el mismo sin signos de vida. Según parece, la víctima mortal llegó a la zona a negociar un automotor.
Hoy es muy normal que las personas busquen vehículos por redes sociales, no solo vehículos, bienes, productos, servicios, pero este tipo de transacciones va a conllevar riesgos reales. Los criminales simulan ser vendedores, citan a las personas en lugares solitarios o donde ellos saben que pueden atacar y huir con facilidad y van a despojar a las personas del dinero, incluso con violencia. Expertos recomiendan verificar identidad de las otras personas en estos negocios y encontrarse en sitios seguros. No llevar dinero, establecer un punto de contacto en algún lugar de conglomeración humana, generalmente centros comerciales, y llegar acompañado de otra persona. Ojalá que hayan circuitos cerrados de cámaras para que los sujetos queden debidamente identificados. Tener con anticipación la identidad de la gente que va a comprar. Recomiendan además no enviarle la ubicación en tiempo real. Como antecedentes, a mediados de abril un hombre interesado en adquirir un vehículo fue citado vía Facebook. Viajó de Talamanca a Tibás, donde le robaron 2 millones de colones y una persona resultó baleada. Un caso similar ocurrió en Pérez Celedón el 6 de abril. En esa ocasión las víctimas perdieron cerca de 3 millones de colones. El cuerpo de Víctor Redondo Jiménez, el motociclista fallecido tras el choque múltiple de este miércoles en la Ruta 32, fue entregado ya a sus familiares la tarde de este 1 de mayo. Su vela será este jueves en San Pedro de Vázquez de Coronado y mañana será enterrado en el cementerio de Rancho Redondo en Goicoechea. Redondo tenía 50 años y era padre de 4 hijos. Tras el accidente fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde sufrió complicaciones y falleció. Él fue uno de los 3 conductores remitidos al hospital en condición delicada. En su caso, el contenedor que llevaba cerámica le cayó sobre las piernas. Vamos a otro caso que implica también la muerte de un motociclista. El conductor falleció hoy en Venecia de San Carlos cuando chocó contra un vehículo liviano. La víctima, según la policía, respondía al nombre de Robert Monge Azofeifa, de 54 años de edad. Monge salió de su casa rumbo al trabajo cuando minutos antes de las 6 de la mañana colisionó con el otro conductor. La policía de tránsito informó que la prueba de alcohol aplicada al conductor del carro marcó 0.44 grados de licor en sangre, es decir, en posible estado de preebriedad. El OIJ se hizo cargo de la escena. Y el juzgado penal de Pocosí impuso 4 meses de prisión preventiva a 4 hombres detenidos a inicios de esta semana. Entre los detenidos figura el supuesto líder del grupo, conocido con el alias de Cali. A una mujer detenida durante el operativo se le impusieron medidas alternas igual por los 4 meses, mientras el caso sigue en desarrollo. Este jueves trascendió la detención de una 6ª persona quien estaba en fuga. Ahora será indagado por el Ministerio Público y afrontará una audiencia para conocer su situación legal. La familia de Marco Calzada informó sobre la decisión de la Sala Tercera de señalar a los hermanos responsables del homicidio del joven como coautores y no solo como cómplices. Para la familia de la víctima se cierra así el capítulo judicial, ya que de haberse señalado a los responsables solo como cómplices, la pena en un juicio de reenvío habría sido menor. En relación con este caso, 3 menores de edad también fueron condenados. Los hermanos de apellido Rojas fueron sentenciados por un tribunal penal de San José a 24 años de cárcel por el asesinato de Marco, quien fue atacado con arma blanca cerca de la Plaza de la Democracia en San José. Esto, recordemos, en julio del año 2022. Y hay noticias que de verdad le llenan a uno el corazón y se nota la entrega de las personas que hacen su trabajo con mucha pasión, como el caso de unos crurojistas que caminaron 6 horas en montaña para poder llegar y atender a 3 bebés en Chirripó. Ver las imágenes de los cruzrojistas, 3 cruzrojistas cargando a estos bebés que caminaron tanto tiempo en un camino o unas situaciones tan complicadas como es llegar hasta estas comunidades indígenas, realmente conmueven. Fueron 2 partos en comunidades muy cercanas, pero qué mejor que sea nuestro compañero Gustavo Castro quien nos va a dar esta y otras informaciones. Es hoy quien nos acompaña acá en nuestra mesa de análisis. Gustavo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches para ustedes y también para ustedes, amigos televidentes. Una nota positiva este 1 de mayo, inicio del 5º mes del año, y esto que se originó en el sector de Chirripó, donde 2 madres pudieron dar a luz con dignidad y también con la seguridad del caso, precisamente dentro de esa situación en donde, como ya ustedes lo mencionaban, los cruzrojistas debieron desplazarse al menos 5 horas caminando por la montaña para atender esta situación, como lo ampliamos en la siguiente nota. Por aire, por agua o por tierra, de día o de noche. No hubo obstáculo que impidiera que un grupo de cruzrojistas caminaran durante 6 horas en la espesa montaña del territorio indígena de Chirripó para ayudar en la labor de parto, en la llegada al mundo de 3 bebés. Nuestro personal de la Cruz Roja Costarricense, para poder brindar auxilio a estas mujeres, deben caminar un total de 5 horas y media dentro de la montaña. Al llegar al lugar, una de las mujeres dio a luz a las 11 de la mañana y la otra mujer dio a luz a las 6 de la tarde, un parto general. 3 unidades básicas y una unidad operativa fueron necesarias en esta atención, en la que participaron en total 13 cruzrojistas. Y este fue el resultado. Bien, sin duda una imagen hermosa, conmovedora para iniciar este mes de mayo desde la profundidad de la montaña. ¿Qué les pareció, compañeros? Bellísimo, bellísimo, Hermoso. de verdad que llena mucho de esperanza, gente tan entregada, y saber que la mayoría de los cruzrojistas que trabajan dándolo todo son voluntarios, son personas que no reciben ningún dinero a cambio, ellos se entregan por ayudar a las personas. Y vieron esa foto final, Gustavo, la de ellos cargando a los bebitos, es de verdad, les saca a uno una sonrisa. Y curioso porque hablábamos al inicio de la fotografía con 3 bebés, pero eran 2 partos. 2 gemelos. Unos gemelos, sí. Qué bonito, Gustavo. Así es, hay aspectos realmente interesantes y valiosos, y esa fotografía, por ejemplo, que quedará para el recuerdo, tanto para esos 3 rescatistas como para los niños cuando crezcan y puedan observarla, e incluso quizá en algún momento volver a encontrarse para agradecer ese gesto. Y hay un detalle. Dice, textualmente les leo, dentro del comunicado que envió Cruz Roja respecto a este tema: estas son las historias que nos inspiran, nos mueven y nos recuerdan por qué estamos aquí, para estar donde más se nos necesita. Y es que definitivamente la Cruz Roja atiende muchos eventos en los cuales también la prensa somos convocados en diferentes momentos, en donde muchas veces hay saldos lamentables, pero en este caso algo sumamente positivo. Sí, Pues ahora sí. estamos viendo en imágenes lo que estás hablando, Gustavo, también la atención de Cruz Roja en momentos lamentables como el ocurrido donde fallecieron 2 personas. Así es, esta información que precisamente estamos observando en recuadro nos habla sobre 2 jóvenes que fallecieron, el saldo de una colisión entre 2 motociclistas. Eso fue precisamente minutos antes de las 5 de la tarde de este 1 de mayo, de ese jueves, en el sector de Cartagena, exactamente de acuerdo al reporte que recibimos por parte de nuestro corresponsal, frente a un bar llamado El Ranchito en Santa Cruz de Guanacaste. En ese negocio precisamente trabajaba una de las víctimas mortales de este caso. Una de ellas, una de las personas que perdió la vida, se trata de una mujer de 25 años. El otro fue un hombre de 23 años, según también la información que confirmamos con Cruz Roja. Mientras que una tercera víctima de ese accidente, una joven de 19 años de edad, fue trasladada en condición crítica a la clínica de la localidad. La mujer que falleció era la de 25 años, era de apellido González y de origen nicaragüense, según la identificaron algunos vecinos que hablaron con Extra Noticias, mientras que el hombre fallecido era de apellido Pérez. Cruz Roja atendió esta emergencia con 3 unidades básicas. De acuerdo a lo que relataron a Extra Noticias algunos testigos que llegaron a la escena, la mujer que falleció
trabajaba, como les decíamos anteriormente, en ese bar. Hoy no le tocaba trabajar, pero llegó a dejar algunos objetos que tenía que entregar. Hace escasamente una semana había comprado esa motocicleta. Tenía mucha ilusión debido a esa compra, pero aparentemente otro motociclista que, según versiones extraoficiales, venía realizando algún tipo de pirueta, invadió el carril de la joven, impactándola y causando las 3 víctimas, las 2 mortales y la persona, la mujer de 19 años, que resultó herida. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron. Ella trabajaba acá en el bar El Ranchito y ella venía hoy a traer unas cosas. Hace poco ella se había comprado una motocicleta y la otra persona, pues lo que dicen, ¿verdad? Que le invadió carril. Ella tiene un bebé, el bebé lo tenemos ahorita con una amistad que lo está cuidando para mientras nosotros podamos ver si me entregan el cuerpo para yo así hacérselo llegar a sus padres. El caso evidentemente queda en manos del organismo de investigación judicial para determinar las causas del accidente, que de momento no están por completo claras, pero como lo veíamos, aparentemente fue la imprudencia de uno de los 2 conductores la que conllevó a este fatal desenlace, y como lo veíamos también en el testimonio de una de las mujeres que nos ofreció declaraciones, la fallecida de 25 años, además madre de un bebé, compañeros. Gustavo, estamos hablando en menos de 24 horas, Nati, también Itavo, 5 fallecimientos de motociclistas, al menos que tengamos registrados nosotros y contabilizados. Estamos hablando el que dábamos cuenta al inicio del noticiero en Venecia de San Carlos, el caso del accidente ayer en la ruta 32, cuya vela del motociclista se está realizando en este momento, y el funeral será mañana. Ayer también en la noche, a eso de las 9 de la noche, en San Rafael de Alajuela ocurrió otro accidente donde lamentablemente en un cruce falleció un motociclista, más estos 2 de la tarde en Guanacaste. Estamos hablando de 5 al menos en menos de 24 horas. Así es, y también atentos a la condición de salud de la tercera víctima de ese accidente, ya que nos mencionaba nuestro corresponsal que fue trasladada en condición crítica y en una situación, según él, que estuvo ahí realmente lamentable, por lo cual también solicitan los vecinos las oraciones correspondientes para el restablecimiento, la restauración de la salud de esta joven de 19 años que fue, como reiteramos, la tercera víctima en medio de ese accidente, pero como bien lo apuntaba Kenneth, lamentablemente continúa lo que hemos denominado en otros momentos las batallas en carretera, y la principal cantidad de víctimas continúan siendo sin duda los motociclistas. Pues vamos a cambiar ahora de tema porque ya la Fiscalía está solicitando apertura a juicio a un caso bastante sonado. Estamos hablando de un robo de un funcionario que le realizó directamente al Banco Nacional de muchísimos millones de colones. ¿Recuerda cómo se llamaba el caso, Nati y Gustavo? Muy no, particular el nombre. Usted lo tiene claro, a ver, dígame. Gallo tapado. Ah, es cierto. ¿Se acuerdan por qué? Sí, diga. Mucho del dinero, en teoría y según la investigación, que es exactamente, que este funcionario del Banco Nacional habría robado de una caja que inicialmente se creía que era una caja fuerte, después se determinó en varias imágenes que no era tan fuerte la caja, pues utilizaba mucho de este dinero en compra de lotería. Pues hoy hay noticia en relación con este caso judicial, Gustavo. La caja, Kenneth, Nati y amigos televidentes, no era nada fuerte, pero fuerte fue el monto sustraído, que ascendería a los 3.293 millones de colones. Es que si lo vemos así, ni siquiera el premio del acumulado de la lotería, ya que mencionábamos el tema del gallo tapado, ni siquiera un monto del acumulado ha llegado a semejante cifra, 3.293 millones de colones. Y tal como ustedes lo mencionaban, es que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó y ya solicitó juicio contra el principal sospechoso, y lo decimos de esta forma porque recordemos que también se investiga a otras personas. Correcto. Pero el principal sospechoso sería un hombre de apellido Olivas, quien sería en ese momento el tesorero y quien además aparece en algunas fotografías. Él aparentemente sustraía poco a poco, en muy diferentes momentos,
dinero en efectivo, lo colocaba en sobres de Manila, lo extraía de la entidad bancaria y así fue generando una gran cantidad de riqueza, de dinero en efectivo, pero Gallo Tapado fue el nombre que se le puso a esa operación, ya que él precisamente, al parecer, ese dinero lo utilizaba para comprar grandes cantidades de lotería, con lo cual incluso habría obtenido diferentes y jugosos premios, y además es parte de lo que se investiga dentro de este caso. Recordemos que además Olivas, desde que se dieron los 11 allanamientos en las localidades de Moravia y también el cantón de Goicoechea, propiamente lo de Moravia fue en el sector de San Jerónimo y en diferentes puntos de Goicoechea, en noviembre del año 2023, él se encuentra en prisión preventiva. Parte de esos recursos, reiteramos, los habría utilizado para comprar lotería a un mismo vendedor, que sería también una pieza clave dentro de esta investigación. Para mañana viernes 2 de mayo se espera que el Ministerio Público se refiera ampliamente a este caso y también a la espera de lo que posteriormente vaya a ocurrir con este hombre. Vendedor que en su momento dio declaraciones a diferentes medios de prensa y daba cuenta, informaba de compras de diferentes premios o más bien juegos de lotería por semana de hasta 500,000, 600,000 colones, imagínense ustedes. Y muy importante también recordar que esta es una investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, al tratarse precisamente de un funcionario público, de un funcionario de un banco estatal. Y de hecho veíamos en esas fotografías que estamos viendo en ese momento cómo el hombre aprovechaba que solamente tenía una cámara de seguridad en esa oficina para poder sacar poco a poco, y no se veía con claridad cuando él precisamente sustraía ese dinero. Fue hasta que se dio un faltante significativo de dinero que empezó la investigación, por lo cual diferentes protagonistas de esta historia han mencionado que el robo pareciera que fue en una pulpería y no en una entidad bancaria, por lo vulnerable que pareció en ese momento precisamente la facilidad que él tuvo para acceder a dichos recursos. ¿Cuánto monto era más o menos? ¿Más de 3.000? Voy a reiterárselo, 3.293 millones de colones, si redondeamos, 3.300 millones de colones. Como que llegó un poco tarde el arqueo. Definitivamente. Pues ven, año y medio en prisión preventiva hasta este momento para este exfuncionario del Banco Nacional, y esperaremos, por supuesto, toda la información que tengamos en los próximos días en relación con esta acusación ya formal por parte de la Fiscalía. Habrá que esperar porque en los tribunales los juicios pues son bastantes y las agendas están un poco llenas, así que esperaremos a ver si se designa una apertura a este juicio con un tribunal, y ojalá no pase mucho tiempo para que esta persona, que creo que entre los delitos son 33 delitos de peculado, lo que está acusado directamente, vaya a enfrentar la justicia como tiene que ser. 33 delitos de peculado porque era la cantidad de veces que se había determinado en la investigación. Que se logró determinar en la investigación. Había sacado al menos. En movimientos correcto, como ese que veamos en esa imagen. Porque eran montos bastante bajos, pero muy continuos para poder sacar la cantidad. Bueno, ¿qué tal si pasamos ahora a información que tiene que ver con las lluvias que nos sorprendieron a más de uno hoy, sí. Feriado 1 de mayo, Gustavo? Así es, en diferentes sectores del país ya era una situación que había anunciado el Instituto Meteorológico, pero particularmente en el cantón central de la provincia de Alajuela y propiamente en el sector de El Roble, a ese lugar precisamente corresponden las imágenes que estamos observando, y como se ha repetido en diferentes momentos, esto precisamente, un vehículo atrapado y la presencia necesaria del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para rescatar de ese automotor a al menos 2 personas. Dichosamente no hubo reporte de personas precisamente lesionadas, más allá del susto que representa este tipo de situaciones. Aquí observamos también este breve video con la cantidad de agua que realmente es exagerada, pero que se repite año con año cuando empiezan las lluvias en nuestro país. Esto fue en El Roble de Alajuela. La situación se presentó a partir de las 3 de la tarde y habría sido provocada también por un común denominador que se repite en diferentes partes del país.
Recuerdo particularmente sectores de Tibás, recuerdo sectores de desamparados y también sin duda algunos puntos específicos del Cantón Central de Alajuela, como es El Roble, y también tenemos reportes de que hubo inundaciones en Villa Bonita, que corresponde también al Cantón Central. Ahora, tome precauciones para el día de mañana viernes, porque según el Instituto Meteorológico Nacional, para la tarde de este 2 de mayo, se anticipan aguaceros con tormenta incluso para el Pacífico Central y Sur, Valle Central, Guanacaste y sectores montañosos del Caribe y también en la zona norte. Otra recomendación clave es cuando usted conduzca su vehículo, máxime si es un vehículo liviano, y vea ese tipo de situaciones en carretera, por favor, evite un riesgo y también un daño material a su vehículo, no ingrese a esos sectores. También recuerdo que cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en el cantón de Montes de Oca, se ha repetido en diversas ocasiones este tipo de situaciones, mucho porque hay una situación de que botamos basura, no me incluyo, dichosamente, pero muchas personas botan basura en el sistema de alcantarillado sin reparos, sin importar la contaminación posterior de ríos, pero mucho de ese daño se devuelve. Hay el efecto de boomerang, porque cuando se dan las lluvias, eso es lo que ocurre. ¿Qué nos puede esperar si con las primeras lluvias ya estamos viendo esas imágenes? Y, por ejemplo, yo que me dirigí hacia el sector de Tibás desde Occidente, quizá no fue un aguacero tan extenso en términos de tiempo, pero sí muy intenso, y generó esta situación en las primeras que decíamos, de los primeros aguaceros de esta estación lluviosa, de esta época lluviosa, perdón. Así es, y se espera, reiteramos, es importante hacer énfasis en esto, sobre todo para los vecinos de las zonas que mencionamos, que mañana con el paraguas, con la sombrilla, con el abrigo correspondiente, porque sobre todo para horas de la tarde e incluso las primeras horas de la noche se pueden presentar lluvias, incluidas algunas tormentas, para que lo tengan en cuenta y también esperar lo que nos diga mañana el Instituto Meteorológico de cara al fin de semana. Bueno, y recordarle a las personas lo que estaban mencionando, Gustavo, que el tema de la basura en estos tiempos incrementó y eso obviamente puede generar problemas con los ríos o con las alcantarillas, que es uno de los casos que vimos aquí. Y de una vez hacer un llamado, como lo hizo Kenneth allá en su casa en Grecia, que ya limpió el techo porque estaba lleno de ceniza, aprovechar y hacer una limpia de las canoas, una limpia de los techos para que no vayan a tener problemas en el momento en que se presenten lluvias, como el día de mañana, donde ya el IMN ha indicado que serán muy fuertes. De hecho, ahí está el mapa del IMN en cuanto a la proyección del estado del tiempo para mañana. Previendo este tipo de situaciones, compañeros, es importante destacar también el trabajo realizado el viernes anterior, el 25 de abril, por funcionarios de la Municipalidad de Tibás y esta semana por un grupo también de trabajo de la Municipalidad de San José que se dieron a la tarea de hacer limpieza tanto en las vías propiamente de circunvalación, también el sector de circunvalación norte, como en las zonas verdes aledañas, para que precisamente cuando se den las lluvias no haya afectación como sí se ha dado en otros momentos. Nosotros también estuvimos esta semana acompañando a los funcionarios de la Municipalidad de San José y fuimos testigos de que en realidad había una gran cantidad de basura que dichosamente ya fue eliminada, pero como lo hablábamos con los funcionarios de ese municipio, es importante sobre todo hacer conciencia, el llamado a la gente, porque si no, en cuestión de días la situación volverá a estar con la misma cantidad de basura. Pues pareciera que tendremos mucho trabajo los medios de comunicación con esta nueva época. Y estamos listos. Eso, está bueno. Listos, con ahí las están botas puestas, literal. Sí. Ahí con las capas. Nati también, yo también, sí. Si tenemos que salir en carrera, lo haremos. Sí, no será la primera vez. Muchísimas gracias, de verdad, Gustavo, dicen nuestros compañeros acá en Camarógrafos. Ricardo y Sigifredo, que ellos están listos ya también con las botas. Con la maleta de emergencia ya para tenemos salir equipos, ya en nos podemos carrera. ir. Ya nos podemos ir. Dios guarde. ¿Qué equipo sucesero Dios quiera tenemos que no sea como otros años, ¿verdad? Pero Dios quiera que no. Con los primeros aguaceritos, como lo decíamos, pues ya estamos viendo estas imágenes. Muchísimas gracias, Gustavo, por este amplio reporte. Gracias, muy buenas noches. Ayer también informábamos datos que tenían que ver con la realidad de los trabajadores en nuestro país. Costa Rica cerró el 2024 con una población ocupada de más del 50%, sin embargo seguimos teniendo
muchos desafíos en materia laboral. Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo alarmante, con más del 90% de diferencia en ingresos mensuales. En nuestro país, el 37,9% de los trabajadores se desempeña en la informalidad y un 12,5% de los asalariados percibe menos del salario mínimo. Además, el 20,9% carece de seguro de trabajo y el 35,8% no recibe pago por horas extra. Estadísticas un poco más con detenimiento. Las mujeres tienen mayor tasa de escolaridad que los hombres. Sin embargo, contradictoriamente a esto, tienen menos acceso a puestos de trabajo, de jefaturas o de puestos de toma de decisiones en contraposición de los hombres. Entonces, tenemos que ver cuáles son las situaciones o los factores estructurales que existen para que las mujeres no podamos tener un acceso equitativo, igualitario a los hombres en esos espacios laborales. Por otro lado, mientras el desempleo se mantiene en 6,9%, sectores como comercio, suministro de agua y minas reportan dificultades para cubrir vacantes. Las empresas continúan priorizando la experiencia como requisito para contratar y también el inglés toma relevancia, especialmente en electricidad y comercio, lo que revela una brecha entre las habilidades demandadas y la preparación de la fuerza laboral. También encontramos algunos aspectos que nos deben llamar a la reflexión. El 12,5% de la población asalariada percibe menos del salario mínimo. El 20,9% no tiene seguro en su trabajo. El 14,9% trabaja más de 48 horas. El 35,8% no tiene pago por reconocimiento de horas extras. Aunque Costa Rica cerró el 2024 con una población ocupada de más del 50%, aún persisten desafíos importantes en materia laboral. Vamos a apoyar esta información también con detalles gráficos para entender exactamente cuál es la realidad. Según el INEC, como lo vemos en este gráfico, una población ocupada de prácticamente 53 de cada 100 personas. Sí, podemos decir que es un poquito más de la mitad de la población la que está ocupada, como lo llaman acá. Y en desempleo tenemos solamente un 6,9%, pero usted dice, ¿por qué en desempleo solo un 10, podríamos decir, por ciento, si ya la mitad de la población está ocupada? Eso porque hay que agregarle el rubro que vemos ahí a continuación, Nati, el empleo informal, 38% prácticamente. Que va en aumento, en nuestro país, y que lo potenció también el tema, como lo decíamos ayer, de la pandemia por la COVID-19. Por supuesto, y el subempleo, que también tiene un porcentaje bastante alto, que es el del 3%, esto según datos del INEC. También está todo lo que tiene que ver con puestos vacantes en esta radiografía que hizo el INEC de la realidad de los trabajadores en nuestro país. Por ejemplo, 6,5% de plazas vacantes en el sector de minas y canteras en este momento. 95,2%. Tengo aquí, bueno, esos son los requerimientos para contratar, pero 6,5% en los suministros de electricidad hay un 3,3% y en los suministros de agua 4,4%. Interesante en comercio, que es de los sectores que más emplean, y lo veíamos ayer, prácticamente hay un 10% de puestos vacantes en este momento. Ahora vamos a irnos a la información de los requerimientos que se tienen para poder contratar. Ahí lo tenemos en pantalla. Están pidiendo experiencia en la zona de minas y canteras de un 95,2%. También estamos hablando del suministro de electricidad, un 80,3%. De experiencia. Y también el suministro de agua estaban pidiendo 93,8% de experiencia. Eso es que del total de vacantes, por ejemplo, 94 de cada 100 piden experiencia en estos diferentes sectores. Por ejemplo, comercio, prácticamente 86 de cada 100 puestos en este momento exige
contar con experiencia laboral. En minas y canteras básicamente es el 95%, es el más alto de todos estos sectores y lo veíamos en la pantalla anterior que era de 6.3, si no me equivoco, el porcentaje de lo que hay ahorita de oportunidad para poder conseguir trabajo, pero se necesita, o al menos hay que tener una experiencia del 95.2%. Cambiamos de tema porque la aprobación de la ley que declara de interés público un plan de salud mental en el sistema educativo de nuestro país refuerza la necesidad de contar con más orientadores según los profesionales del área. Bueno, y esto es porque este tipo de especialistas, los profesores y maestros orientadores, podrían ayudar a los menores de edad a atender las situaciones precisamente cuando la están enfrentando. Desde los centros educativos se reporta con frecuencia casos de ansiedad, tristeza sin causa aparente, ataques de pánico, baja tolerancia a la frustración y conflictos que reflejan el impacto del entorno en la salud mental estudiantil. Viene a ser muy importante también esta visibilización porque cada uno de nosotros somos conscientes de que el profesional en orientación tiene ese contacto directo con el estudiante. Y además de eso también tiene la recepción de una serie de argumentos que los docentes también expresan sobre lo que observan a nivel del aula y del centro educativo. La reciente aprobación de la ley que declara de interés público un plan de salud mental en el sistema educativo costarricense pone sobre la mesa la necesidad de contar con más orientadores en el país, según los expertos. Para lograr esta alfabetización de salud mental es un trabajo colectivo que lo lidera el profesional de orientación para crear una serie de facilitadores a nivel de todo el centro educativo para trabajar una serie de elementos importantes, para tratar también de reducir el estigma. Además de atender situaciones individuales, estos profesionales lideran talleres, grupos de apoyo y lecciones orientadas a fomentar la autoestima, la comunicación asertiva y la convivencia pacífica. Vamos con información tecnológica porque hay un ganadero que es especialista en informática que está revolucionando la forma de poder gestionar su finca. Y además le contamos que Apple estaría ensamblando y fabricando sus teléfonos en la India. Esto generaría cualquier tipo de dependencia, la dejaría de China para poderlos vender en Estados Unidos. Colby presenta. Don Luis Carlos Chávez, un ganadero de Liberia con formación en informática, logró transformar la gestión de sus fincas al desarrollar una herramienta digital propia que automatiza procesos clave como el control de la natalidad, el monitoreo de salud y la trazabilidad del ganado. Ahí capturó el número y el peso, como pueden ver en la pesa y en el sistema. Gracias a esta innovación tecnológica y su compromiso con prácticas sostenibles, ha alcanzado una producción eficiente con más de 400 reses y mantiene entregas constantes de carne de alta calidad. Siguiente. Su caso es un ejemplo exitoso de cómo la tecnología y la sostenibilidad pueden potenciar el desarrollo ganadero en Costa Rica. Apple fabricará en India los teléfonos que vende en Estados Unidos, dejando de depender tanto de China. La medida busca evitar impuestos y diversificar su producción. El cambio se contemplaría en 2026 y responde a las tensiones entre ambos países. Nuevo rey de la gama media, el dispositivo CMF Phone 2 Pro es un nuevo teléfono que combina diseño llamativo con funciones prácticas, ofrece una experiencia visual fluida y una batería que dura todo el día. Su cámara principal permite capturar imágenes nítidas, incluso en condiciones de poca luz. Además, se pueden añadir accesorios como soportes o lentes para ampliar sus capacidades.
La nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA para portátiles ofrecerá más potencia y mejor uso de la batería. Habrá opciones para distintas necesidades, desde juegos hasta programas avanzados. Prometen un uso más eficiente de energía con hasta un 40% más de duración. Pásate a Colby con tu plan postpago Ultra K y disfruta de apps ilimitadas. Navega con más gigas que podés acumular y aprovecha un 30% de descuento en tus primeras 3 facturas. Además, tenés minutos y SMS ilimitados de Colby a Colby y queda participando por tarjetas de regalo de 100.000 colones o entradas a partidos de fútbol o conciertos. Reglamento en colby.cr. Colby presentó. Y al volver del corte comercial, sin sorpresas, Rodrigo Arias se queda como presidente de la Asamblea Legislativa, mientras que 2 compañeros de una misma fracción optaron por el mismo puesto en el directorio legislativo. Parte de lo ocurrido hoy en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Sin ninguna sorpresa, como lo veníamos anunciando, a pesar de algunas dudas, porque hasta anoche don Rodrigo Arias Sánchez no contaba con los 29 votos necesarios, al menos confirmados hasta ese momento, para quedarse por 4º año consecutivo como presidente de la Asamblea Legislativa. Pues hoy logró esos votos, más bien le sobraron algunos, y quedó como presidente una vez más del Congreso de nuestro país. Rolando Rivera ha estado todo el Día del Trabajador hoy en nuestra Asamblea Legislativa y nos tiene todo el detalle de lo ocurrido con la votación del directorio legislativo. Buenas noches, Rolando. Correcto. Este jueves 1 de mayo se eligió el directorio legislativo acá en la Asamblea Legislativa y bueno, por 4º año consecutivo el diputado del Partido Liberación Nacional, Rodrigo Arias, finalizará su periodo como presidente de la Asamblea Legislativa. Él obtuvo un total de 33 votos a favor, lo que lo convirtió precisamente en el presidente del plenario legislativo. Va a ser lo que he estado haciendo, ¿verdad? Velando para que se respete el Estado de Derecho en Costa Rica. Nuestra democracia exige que se respete la legalidad, que se respete la división de poderes, que se respeten las instituciones. Este es el argumento de Rodrigo Arias y la justificación de por qué debía ser él el presidente de la Asamblea Legislativa. Ante los cuestionamientos de otros legisladores sobre si es un presidente ausente, reaccionó de esta forma. Lo que demuestra un poquito es desconocer en qué consisten las funciones del presidente del Congreso. El presidente del Congreso no solo tiene como función presidir el plenario. El plenario es un órgano más. Tiene que presidir la reunión de jefes de fracción, tiene que presidir el directorio, que es el que maneja todos los asuntos administrativos, tiene que representar a la Asamblea en actos protocolarios, tiene que asistir a reuniones con representantes diplomáticos de otros países. El diputado liberacionista obtuvo el apoyo de 33 legisladores que respaldaron su continuidad y asegura que el tema de la seguridad será su prioridad durante este último año de administración. Lo que hemos aprobado en materia de seguridad es también una cantidad inmensa de proyectos, pero aparte de eso, tenemos que tener una reunión constante entre las 3 partes que intervienen para combatir la narcoactividad. El Congreso le compete darle a los órganos que están combatiendo la delincuencia, dotarlos de las leyes que necesitan para poder ejercer sus funciones, tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al Ministerio Público. Rodrigo Arias se convierte en el segundo diputado en ocupar el puesto como presidente de la Asamblea Legislativa durante los 4 años de administración, luego de Francisco Antonio Pacheco en el periodo 2006-2010.
Y para repasarlo también de manera gráfica vamos a utilizar la siguiente pantalla, en donde vamos a ver precisamente los votos que obtuvo cada uno de los integrantes del directorio legislativo. Y aparece Rodrigo Arias con un total, como decíamos, de 33 votos a favor. En la vicepresidencia aparece Vanessa Castro, pues tal vez la votación más holgada. Y posteriormente se viene el nombramiento de Carlos Felipe García en la primera secretaría de la Asamblea Legislativa. Aquí fue donde hubo tal vez un hecho atípico, un hecho particular, y fue que la disputa por este cargo se dio con la diputada también del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, a quien terminó derrotando con un total de 28 votos, mientras que Daniela obtuvo 27, pero bueno, pues según el reglamento, el voto nulo que se registró y también el voto en blanco se le suman a Carlos Felipe García, que fue el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, con un total de 30. En la segunda parte de este directorio, en la segunda secretaría, quedó la diputada independiente Gloria Navas con un total de 34 votos. También al final se le suma un voto nulo que apareció dentro de la votación, y en la primer prosecretaría aparece Luz María Alpizar con también la segunda prosecretaría que ostenta en este momento Jason Valverde. Y de inmediato vamos a repasar cómo queda entonces conformado este directorio legislativo para este último año de gobierno. La diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana es quien ocupará el cargo de vicepresidenta del plenario. A pesar de retirarse de la candidatura para presidir el plenario, este jueves su fracción la propuso para el cargo de vicepresidenta y lo alcanzó con un total de 48 votos. Mi meta es coadyuvar en todo lo posible en el trabajo. Un vicepresidente debe ser un apoyo y un instrumento para lograr cosas buenas y acciones, evidentemente en el marco del trabajo de la Asamblea Legislativa. Entonces creo que eso es lo que debe hacer un vicepresidente, pero igualmente seguiré trabajando como siempre por todos esos problemas que aquejan el país. La sorpresa se presentó en la disputa del puesto por la primera secretaría. Carlos Felipe García propuso su nombre a pesar de que la fracción había acordado proponer a Daniela Rojas. Ambos diputados del PUSC tuvieron que enfrentarse en una segunda ronda en donde Carlos Felipe fue el ganador con 28 votos que obtuvo a favor y la suma de un voto nulo y un voto en blanco para un resultado de 30 votos según el reglamento. Será representada por Jason Valverde. Bueno, pero también tuvimos la oportunidad de conversar con Alejandro Pacheco, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, quien reconoce que el diputado Carlos Felipe García rompió la línea de lo establecido dentro de las negociaciones de la fracción en cuanto al tema de la primera secretaría de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de fracción del PUSC, además de que la diputada Daniela Rojas también pues prácticamente acusa de traición lo que hizo Carlos Felipe García. Bueno, sí, don Carlos Felipe rompió la línea. Las otras fracciones, había un compromiso con las otras fracciones de que fuera un candidato de la unidad, el primer secretario, como lo hemos tenido en los 3 años anteriores. Y bueno, don Carlos Felipe se presentó, las fracciones se escogieron y decidieron votar por don Carlos Felipe y no por doña Daniela. Y no podemos dejar de mencionar también la reacción de los diputados oficialistas, liderados por supuesto por Pilar Cisneros, quien argumenta que no es cierto que el Poder Legislativo quiera negociar o establecer algún tipo de diálogo con el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las figuras que quedaron dentro del directorio legislativo. Vamos a escuchar lo que dijo Pilar Cisneros. Yo creo que Rodrigo Arias Sánchez hizo su trabajo para amarrar todos los votos, para amarrarlos muy firmemente a cambio de comisiones y a cambio de nombramientos de puestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que salvo el caso de Carlos Felipe le salió todo exactamente como lo había planeado. Así que la suerte estaba echada, yo hace mucho tiempo lo vengo diciendo que la suerte estaba echada y por eso nosotros, digamos, no quisimos ni involucrarnos con otros grupos porque era casi imposible. Yo no creo que hay ninguna voluntad de diálogo, ninguna. ¿Y sabe por qué se lo digo? No hay ninguna voluntad de diálogo y la mejor prueba es el directorio que eligieron hoy. ¿Usted cree que con ese directorio hay voluntad de diálogo? Vanessa Castro, Gloria Navas, olvídese, o sea, no seamos hipócritas, no engañemos al pueblo, no hay ninguna voluntad de diálogo y él lo sabe perfectamente.
El próximo lunes a las 3 de la tarde visitará la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien emitirá su discurso correspondiente también a lo que sería esta rendición de cuentas y 1 de mayo, que, como decimos, está programado para el próximo lunes 5 de mayo a las 3 de la tarde. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por esta información. Bueno, lo esperábamos, era lo que ocurría y hace una semana lo estamos diciendo, Kenneth y amigos televidentes, habría muchas sorpresas hoy en el plenario. Y que posiblemente la sorpresa podía venir del Partido Unidad Social Cristiana. Se sabía que ese puesto de la primera secretaría era prácticamente ya de color rojiazul para Daniela Rojas. Yo no lo vi venir, la verdad. Yo tampoco, ni para Luis Felipe García. Precisamente vamos a escuchar declaraciones de la diputada Daniela Rojas en relación con lo ocurrido hoy, declaraciones que dio al medio digital El Observador. Bueno, es una lástima el resultado que se dio, también es innegable el papel y el protagonismo que tuvo el oficialismo en esta elección, e incluso me parece a mí que en la candidatura también. Yo era la persona electa por la fracción, conté con el voto a lo interno de don Carlos Felipe García para que yo fuera la candidata a la primera secretaría. Sin embargo, él cambia de opinión y no nos avisa. Y bueno, tuvimos el resultado que tuvimos por los votos del oficialismo, con quien además yo desde un inicio había dicho que no quería llegar al puesto con los votos del Poder Ejecutivo. Así que es una lástima porque el partido se ve dividido una vez más. Sin embargo, existió el esfuerzo de poder ir todos de manera junta a esta votación. ¿Cómo se toma la decisión de don Carlos Felipe de finalmente pelear el puesto con usted? Como una traición a la fracción. Llegamos nosotros hoy con esta edición. Muchísimas gracias por su compañía durante toda la hora. Invitados a que nos acompañen mañana en nuestra edición estelar de viernes a partir de las 6 de la tarde. Feliz descanso a todos. Buenas noches.